Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Transmitiendo desde algún lugar de Santiago estamos. Quiero decirle que este debe ser de los días más hermosos que ha amanecido la capital, con su cordillera absolutamente vestida de blanco. Salió con un sol precioso también en la mañana, ahora ya se ha estado nublando un poquitito, pero salía en la terraza a sacar fotos yo porque encuentro que uno de los días lindos. Para encontrar algo lindo y algo bueno en esta época, mi querida Magdalena, ¿cómo está? Magdalena Mervilá, como todos los jueves. ¿Cómo estás, Magdalena? Gusto de saludarte. Muy bien, Techito, muy bien. Y qué bueno, me alegra que haya salido a sacar fotos, porque la mayoría de las personas son bien Walking Dead. De alguna manera no se sorprenden. Y efectivamente nosotros tenemos un enclave precioso, una cordillera maravillosa que muchas veces no la vemos, y después de la lluvia y sobre todo nevada, lo mínimo es mirarla y decir gracias, porque es una maravilla. Pero eso es un síntoma de la edad, porque a medida que uno se va poniendo más viejo, va deteniéndose más en los detalles. Yo me recuerdo de joven, no recuerdo haber mirado la cordillera o haber hecho un comentario. Subías quedando, punto. Hoy día uno se va, como pareciera ser que le va quedando menos tiempo, uno se va deteniendo más en los detalles, a disfrutar ciertos detalles. La verdad que está muy, muy hermosa la cordillera, con algunas buenas noticias además en el día de hoy, algunas no tan buenas. Ya las vamos a comentar con Sergio Vitar, que parece que se hace lindo Sergio Vitar, porque ya no es casualidad que todos los jueves se demore un poquito en entrar. Entonces yo creo que alguien le dijo que las estrellas entran así como después. Le vamos a echar la talla, porque siempre está en alguna conferencia internacional. Así que para mí que se está haciendo lindo. Bueno, todavía no está Sergio con nosotros. Sí, ahí está. Sí. Sergio. Sí. Ya. No, te echamos una talla, dijimos que para nosotros que te quería hacer el lindo, que todos los jueves entra un poquito tarde. Pareciera ser que una técnica para estar ahí como estrella. A ver, pero no puedo conectar. A ver, el micrófono se ve, la imagen no sé. No, la imagen no se está viendo, así que prende la cámara, porque no te estamos viendo en la cámara. Y para pelear contigo me gusta mirarte la cara. Me gusta mirarte la cara cuando peleo contigo. Bueno, vamos a ver si ahí se puede arreglar el tema de la imagen. Oye, varios temas tenemos en el día de hoy, Magdalena. Voy a enumerar algunos, ¿no es cierto? Esto de que la presidenta del Tribunal Constitucional llamó a todos los poderes del Estado al respeto integral de la Constitución es un tema. Es otro tema lo del ministro de Salud, que plantea fijar límite a la ganancia de la ISAPRE. La propuesta alternativa al postnatal del gobierno, el retiro de fondos de pensiones que está promoviendo Desborde, dentro de la buena noticia pareciera ser que la velocidad del contagio del COVID ha caído. Una muy buena noticia también ha sido la lluvia, que de alguna forma vienen a paliar esta tremenda sequía que estamos viviendo en Chile. Se dice que la lluvia a esta altura ya doblaron las lluvias del año pasado. Siguen los atentados en el sur, en la ruta 5, un conductor baleado, 2 camiones quemados. O sea, tenemos una mezcla de noticias entre buena y mala. El gobierno sigue dando pasos en falso con algunas de sus políticas, retrocedió con el tema del catálogo de bienes esenciales. Bueno, el punto es que quiero partir contigo, Magdalena, preguntándote, porque yo tengo mis dudas serias. Ahí te estamos viendo, Sergio, ahí ya estamos perfectos. Yo tengo mis dudas si este es un gobierno de derecha o no. Yo la verdad que me parece estar viviendo bajo el gobierno de izquierda, no sé, por ejemplo, lo que dice el ministro París de limitar las utilidades de la ISAPRE, puede ser un tema que haya que debatirlo y verlo, tiene sus aristas,
pero que lo diga un ministro de un gobierno de derecha me parece raro. Que lo ponga como punto. Hacer un catálogo de bienes esenciales va en contra de todos los principios de la libertad que promueve la centroderecha. Entonces, de repente, o sea, el gasto, el endeudamiento que va a quedar este país después de todas las políticas, y se siguen pidiendo más cosas y más cosas y más cosas, me parece mucho más un gobierno de izquierda que un gobierno de derecha. Entonces te pregunto a ti, ¿cómo lo ves tú? Porque me imagino que... Bueno, lo primero que hay que definir es qué es la derecha y qué es la izquierda. Y yo siempre he estado haciendo harto hincapié en eso, porque la gente no lo tiene claro. Y comprendamos que para definir derecha y izquierda hay que poner al Estado y al individuo. Mientras más Estado haya y menos individuo haya, más a la izquierda se está. Y mientras más individuo haya y menos Estado haya, más a la derecha se está. Teniendo eso claro, todo lo que es todo Estado, todo totalitarismo en toda la historia ha sido completa izquierda. Dígase comunismo, dígase nacionalsocialismo, dígase también fascismo. Lo que pasa es que el fascismo y el nacionalsocialismo eran nacionalistas. Habiendo puesto ese punto, yo digo que si analizamos los gobiernos de la Concertación en Chile, el gobierno de más izquierda de la Concertación fue el gobierno de Piñera I, porque fue el que hizo crecer enormemente al Estado. Tras eso, vino el segundo gobierno de Bachelet, que se subió sobre ese vuelo que Piñera había dejado y siguió haciendo crecer al Estado, y por lo tanto, también si uno mira la economía, también deja también de crecer. Por lo tanto, cuando la pregunta es ¿Piñera qué es? Piñera no es un hombre de derecha, primero. ¿Ya? Este es un gobierno que sí representó y supuestamente se puso la bandera de aquellos que creían en más individuos. Sin embargo, Piñera siempre fue uno de los personajes que a muchos sectores de derecha le producían desconfianza por su origen y por sus visiones, o sea, siendo bien claro, o sea, y hoy día dentro de la llamada derecha hay mucha gente que está en la derecha pero que no es de derecha. Entonces, yo lo que digo es, defínanse, si creer una cosa u otra es perfecta, no hay ningún problema, cada uno puede tener su propia opinión. Lo que sí es complejo es cuando alguien se pone la bandera de algo, pero en realidad actúa como otra cosa, porque eso es básicamente algo poco sincero y además confuso, porque entonces la gente, cuando empiezan a pedir más Estado, básicamente eso corresponde a las ideas que son principalmente de la izquierda. La derecha quisiera que se retire el Estado. Es más, cuando hablamos de conceptos como ultraderecha, que es un nombre que siempre aparece, la ultraderecha quisiese que ojalá el Estado casi no exista, lo que es inviable, porque para eso podría funcionar en una comunidad pequeña. Y por eso se dice que la ultraderecha es cuasi anarquista en ese sentido. Y ojo, que el anarquismo es un espectro, algo que se cruza en todo el espectro político. O sea, hay anarquistas desde la derecha que, digamos, no son necesariamente violentistas, anarquistas porque no quieren una estructura, pero hay anarquismo que cruza hasta la extrema izquierda, donde hay anarcocomunismo, que esos sí han sido violentistas, porque ahí hay esa idea de que a través de la acción hay que cambiar las cosas. Y la acción es, en el fondo, obra, no palabra, como decían incluso las sufragistas a comienzos del siglo. El lema era deeds, no words, es decir, vamos ponían bombas, de hecho, o sea, un momento en que fueron bastante también violentas. Pero eso es bastante confuso, pero no, yo creo que no es un gobierno que representa las ideas de derecha, que ha demostrado estar dispuesto a ceder en todo y que no considera que hay ideas que son sagradas. Y hay ciertas cosas que en las que uno cree que debiesen ser por las que uno está dispuesto a pelear. Pero aquí no hay ninguna idea que estén dispuestos a pelear. Van cediendo, y eso lo saben. Gracias por ayudarme a entender por qué me siento tan distante del gobierno entonces. Porque de alguna forma me he ido sintiendo cada día como que no entiendo nada, como que siento que otro partido el que está gobernando. Sergio, ¿cuál es tu opinión? Cuando hay cambios tan radicales como una pandemia, o cuando hay situaciones nuevas que van a venir y que ya están, como el cambio climático, cuando la realidad de una gente, de una serie de familias chilenas, que son casi la mitad o más, 60-70%, es la que es en términos de sobrevivir, no es un tema de derechas e izquierdas, es un tema de democracia.
es un tema de cómo tú te adaptas a realidades nuevas, sin tener una rigidez ideológica de tratar de aplicar un esquema rígido a una realidad cambiante. Entonces, los buenos políticos tienen que entender las realidades y la sociedad tiene que expresar. Por eso yo creo que no hay que rigidizar el análisis cuando cambian las realidades. Por ejemplo, decir hoy día de que el dilema en Chile es capitalismo o socialismo no es una información, no es una afirmación correcta. Aquí vamos a tener, y el mundo vive en formas capitalistas, y lo que difiere unos de otros, depende de las circunstancias, es el grado de protección social, el grado de esfuerzo público por una educación pública, por una salud pública, por una investigación científica y tecnológica, versus más desregulación en el mercado. Pero esa es una discusión legítima en democracia. Pero lo que yo quiero enfatizar es que a las realidades nuevas, miradas flexibles para entender la realidad y aplicar medidas. Y otro cuento. ¿Qué las soluciones? Yo estoy hablando de las soluciones. Una palabra sobre el Estado solamente para seguir con el argumento que estaba haciendo Magdalena. Lo que quiero decir es que hay todo un debate mundial hoy día, no es una cosa simple. ¿Qué Estado? ¿Para cumplir qué tareas? Lo que sí esta pandemia ha acentuado, lo mismo que el cambio climático, es que tiene que haber una acción más colectiva y la sociedad tiene que expresarse a través de mecanismos que la representen, y eso puede ser el Estado, de tener una mayor orientación estratégica de hacia dónde ir, de tener mayor protección a la gente que está con más dificultad, de tener más incentivo a la innovación tecnológica para poder cambiar. Entonces hay una discusión sobre el Estado. ¿Cuál es? Pero yo creo que no en eso hay que tener la cabeza abierta y ver cómo se hace mejor. Oye, yo no estoy pensando en cerrar la cabeza, o sea, es obvio que en una pandemia el rol del Estado va a ser súper importante para llegar a aquellos rincones donde el privado en general no llega, pero las soluciones sí son de izquierda o de derecha, porque tú dices, esto no se trata de derecha o de izquierda. Las soluciones que tú propongas sí tienen que ver con la izquierda y la derecha. Quiero decirte, Sergio, ya que estás comiéndote un rico sándwich ahí, que estás permanentemente al aire, ¿eh? Así que todo el mundo te está viendo cómo come, por si crees que te están enfocando solamente cuando hablas. No había tomado, no alcancé a tomar desayuno, estaba no, está bien. No, oye, si yo no tengo problema, pero que sepas que estás saliendo al aire para que no creas que no te están enfocando cuando estás comiendo, porque me estáis produciendo hambre a mí también, y me imagino que la Kenny te prepara unos ricos desayunos también. No, estaba viendo otro, no hemos tenido, bueno, lo que yo te quería, aquí todos hacemos todo, o creo yo. Ya, claro, es que era muy machista mi comentario al decir que la Kenny te preparaba un lindo desayuno. Perdona por haberme equivocado, hoy día eso es políticamente incorrecto. A mí mi señora me prepara unos desayunos muy ricos y me da lo mismo en decirlo, así que no tengo problema. Oye, bueno, qué interesante lo que estábamos hablando. Lamentablemente, vamos a tener que interrumpir la conversación porque vamos con prensa para que nos informe Jessica qué está pasando con los números hoy día. Antes de ir a la pausa nomás, porque ya tocaba la pausa, quería terminar la idea que la diferencia entre un gobierno y otro, entre izquierdas y derechas, tiene que ver con las soluciones. Tú hablas de la protección social. Para usted la protección sexual, mi querido Sergio, es que el gobierno o el Estado le entregue algún tipo de ayuda a la gente. Para nosotros la mejor y más digna protección social es un trabajo digno. Y por eso que nosotros promocionamos y incentivamos el desarrollo, el crecimiento, cosa que para la izquierda en general el crecimiento no es un hecho muy importante. Para nosotros sí, porque a través del crecimiento se produce la mejor política social que se pueda producir, que es el trabajo digno para la gente. Que la gente tenga que ganarse su propia plata con su esfuerzo sin
tener que permanentemente estarle mendigando al Estado. Esas son las dos grandes diferencias, por supuesto, Sergio, con matices. ¿Algo brevemente? Sí, pero por supuesto yo lo hice como caricatura, como extremo, pero todo esto tiene un matiz. Obviamente que hay intervenciones absolutamente necesarias del Estado, no quiero decir que todo lo consiga la persona, para eso pagamos impuestos, para las políticas públicas, de salud, de educación, para igualar la cancha, etcétera, etcétera. Pero en general, yo diría que son, desde el punto de vista didáctico, esa es la diferencia que tenemos nosotros más importante. La mirada económica más moderna sobre esta materia es que tú tienes que combinar. Obviamente, sin trabajo no hay crecimiento y sin crecimiento no hay protección social para poder financiarla. O sea, el trabajo, y ahora con la recuperación que va a venir y la reconversión de la producción, porque hay cosas que van a salir y otras que van a entrar nuevas, tienes que dar trabajo. Pero simultáneamente, por los cambios en la digitalización, el desempleo que va a generar la robotización y la automación, está extendiéndose la idea de que tú tienes que garantizar un mínimo para todos. Por ejemplo, hay muchas mamás que cuidan a los niños o cuidan a los viejos, o mujeres que están, y no se paga eso. Entonces, la economía moderna está moviéndose hacia una línea de empleo verde, moderno, y capacitación, pero al mismo tiempo una base mínima, de como el IFE que se instaló ahora en Chile, que puede durar y puede extenderse, que es el ingreso familiar de emergencia. Y lo digo eso porque no hay que irse tan a los extremos. Por ejemplo, a mí me pasa que hay gente de mi sector que me dice, tú eres un neoliberal. Y del otro sector me dicen, tú eres un comunista antiguo. Entonces, los esquemas antiguos para calificar el pensamiento de las personas están cambiando muy rápido y hay que tener capacidad de entender la realidad y adaptarse a ella y buscar las mejores soluciones. Y en este caso es empleo con protección social. Vamos a ir a la pausa, a la vuelta le damos la palabra a Magdalena para que también opine de este tema, porque me parece que es un tema interesante y fundamental. Sí, yo creo que aquí nadie está pensando en el individualismo o que esto me sirve más a mí, estamos pensando en lo que le sirve más al país, y la evidencia dice que a los países que les va mejor y que la gente que tiene mayor calidad de vida son aquellos países que crecen, que progresan. No como un país como Argentina, que podríamos decir que está en esa línea media, ¿no es cierto?, entre Chile y Venezuela, un presidente que dice que él prefiere un país más pobre. Eso a mí no me entra en la cabeza, no logro entender esa afirmación por ningún lado. Vamos a la pausa y a la vuelta seguimos conversando. Muy bien, ya estamos de vuelta y le habíamos quedado pendiente con la palabra Magdalena. Magdalena. Bueno, a ver, efectivamente yo creo que lo que tú planteas, Checho, es cierto, de que la gran diferencia está en las soluciones. Efectivamente, son dos visiones de mundo. Básicamente, cuando uno habla de derecha y izquierda, no se está refiriendo a una trinchera, sino se está refiriendo a una especie de mica, si tú lo quieres decir, que está frente a los ojos, que hace ver las cosas de un cierto color y por lo tanto buscar ciertos caminos que conducen al bien. Yo creo que todas las personas en general buscan y creen, y algunos creen fervientemente, que el camino que otro puede considerar errado es el camino que lleva a que la gente esté de alguna manera mejor. Pero aquí hay un tema. En la historia, y efectivamente si nosotros discutimos lo que era la derecha y la izquierda en estas visiones en el siglo XIX, era muy distinto que lo que es en el siglo XXI.
porque el siglo XXI tiene por medio el siglo XX, donde muchas de estas ideas se aplicaron, se ejercieron en distintas partes y los resultados fueron en muchos aspectos catastróficos. O sea, el ser humano sí es el único personaje, el único ser que es capaz de tropezar 2, 3, 4, 5, 6 veces con la misma piedra. Porque uno debería decir, bueno, aprendimos, si hicimos esto y no resultó, bueno, dejemos de hacerlo. Sin embargo, no lo dejan de hacer. Efectivamente, la visión Estado-individuo, y yo dije que la extrema derecha quisiera que el Estado no exista, y también dije que es inviable, porque efectivamente eso es inviable porque sirve para una comunidad muy pequeña, que a lo mejor se organizan en una aldea. Imagínate, una aldea podría funcionar, pero no en un país. Y por lo tanto, la visión que existe cuando uno pone hacia la derecha es que el Estado debe existir y que debe ser un Estado subsidiario. Y cuando decimos subsidiario significa que el Estado, que el individuo está primero, y que cuando el individuo no puede estar, el Estado debe estar presente. Entonces, básicamente, una de las cosas que más se criticaba respecto a la Constitución, que ya no dice Estado subsidiario, pero efectivamente pone al individuo primero, era este punto. El gran punto es que ese punto, al decir eso, está perfecto. El gran punto es que el Estado muchas veces no cumple. Porque el Estado, ¿quién falló? No falló la Constitución, falló el Estado, que no estuvo cuando los individuos no pudieron estar. Ahora, la otra visión es que asume que lo más importante es lo público. Y que ese concepto de lo público, esa idea de que lo que es de todo es de todo, es que el Estado somos todos, eso es mentira. El Estado no somos todos, el Estado es un montón de burócratas que de alguna manera hacen ciertas labores para supuestamente el servicio de las personas, y lo que resulta ser generalmente que los peores servicios son muchas veces los que da el Estado, porque cuando uno va a un servicio público, a uno lo tienden a la patada y al combo. Y efectivamente uno tiene que ponerse hasta pesado, pero claro, y muchas veces uno tiene que intervenir por otras personas porque no te atienden. No digo que todos los funcionarios públicos hagan eso, porque hay algunos que lo hacen muy bien y que efectivamente son esa luz en medio de la oscuridad. Y por otro lado, no hay ese espíritu de servicio, básicamente, porque de alguna manera tiene que ver con esa hambre de que si tú lo haces bien, tú ganas, y si tú lo haces mal, tú no ganas. En el mundo público se genera una ficción de eso, porque da lo mismo como tú lo hagas. Si tú lo haces mal, tú ganas. Es más, estamos hoy día en pandemia, todos bajamos nuestros sueldos, pero el mundo público no lo hace. Entonces, esas son las dos visiones de mundo. Una, por una parte, que hace crecer al Estado y que ve que todas las soluciones son por medio del Estado, y que cree que hay pobreza porque hay riqueza. Y eso es una falacia, porque no hay pobreza porque hay riqueza. Es más, mientras ojalá todo hubiese más riqueza. Miren lo que sucedió, esto salió ayer. Ayer en el diario apareció en la portada del cuerpo B del Mercurio, que debido a la baja del crecimiento, y el crecimiento sí importa, y importa muchísimo, el Estado va a dejar de recaudar 7.800 millones en impuestos. Por lo tanto, no importa, no es solamente en el fondo la idea de subir los impuestos, porque si tú dejas de crecer al subir los impuestos, esa recaudación no es mayor. El crecimiento, por supuesto que importa. La economía, por supuesto que importa. Y cuando no funciona la economía, tampoco funciona la política. La gente trata de dividir y decir que la economía va en un carro, la política va en otro. Tú ves las cosas económicamente. La historia entera se explica económicamente. Oye, me gustó mucho el dato que diste y quiero agregarle otro dato, con el nivel de endeudamiento que va a llegar Chile, con todas las promesas que se están haciendo y el endeudamiento que va a tener, vamos a pagar más o menos como algo así como entre 4.000 y 5.000 millones de dólares solo en intereses. O sea, ni siquiera nos va a alcanzar para empezar a devolver la plata que estamos pidiendo prestada. Entonces, si esto no es un modelo de un país totalmente endeudado, yo ya me olvidé del orgullo del equilibrio fiscal, de que éramos un país que hemos hecho bien las cosas. Yo encuentro que esta pandemia ha servido para desatarse. Estamos totalmente desatados y vemos parlamentarios de todos lados, populistas de derecha, de izquierda, pidiendo más y más y más. Yo no sé cómo vamos a salir de esto, si el problema va a ser, el problema grande no va a ser, para mi juicio, la pandemia, va a ser la pospandemia. Ahí vamos a tener grandes problemas. Yo no sé si Sergio, que es un ingeniero, que es una persona que mira números, que sabe de economía, ha dimensionado lo que se nos viene. Entonces,
estamos vistiendo efectivamente un santo que hay que vestirlo. Sin lugar a dudas hay que llegar en ayuda a la familia en este minuto, pero yo creo que tenemos que ir midiendo las consecuencias de lo que significa tener al país paralizado, en cuarentena prácticamente total, y gastando y gastando y gastando y endeudándonos. Sergio Vitar. Lo que viene va a ser muy duro en las proyecciones de toda América Latina. Las cifras del Fondo Monetario también de hace un día, 2 días, muestran una baja mayor de lo que estaba prevista. El endeudamiento de los estados va a crecer, la paralización de actividad va a aumentar los trabajos informales y por lo tanto va a ser muy difícil que esas familias puedan comer. De ahí algunos deducen que puede ocurrir situaciones de protesta social muy masiva frente a la desesperación de familias y hay que buscar soluciones nuevas. Por eso que en esta discusión que estamos teniendo a realidades nuevas hay que tener soluciones nuevas. Hay que, por ejemplo, cuando el ministro nuevo de Salud, París, dice vamos a revisar el tema de las utilidades de las ISAPRES, porque hay urgencias en este momento muy importantes y esos dineros pueden servir para vacunas, pueden servir para testeos, pueden servir para ventiladores. Y entonces, ¿vale la pena o es justo que en una circunstancia como esta las ISAPRES tengan unas utilidades mientras hay un país que está con bastantes problemas y el FONASA no está en condiciones de absorber, especialmente a los adultos mayores? El grueso del costo de los adultos mayores está en la FONASA, o tenemos que buscar soluciones nuevas. Yo creo que ante problemas nuevos tenemos que buscar soluciones nuevas. ¿Cuánta gente está en ISAPRE? ¿Qué porcentaje de la población está en ISAPRE? Aproximadamente entre el 15 y el 20. El 15%. El 15% de la población. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante si ganan o no ganan plata la ISAPRE si solamente el 15% de los chilenos está ahí? Bueno, pero dado la situación que tenemos hoy... Pero contéstame esa pregunta, pues, Sergio. No, lo que ocurre es que cuando se pusieron poderes de emergencia al gobierno en situaciones de crisis, y así lo contempla la Constitución, tú puedes reordenar el sistema. Por ejemplo, el ministro de Salud anterior estableció un sistema de salud y entonces estableció el poder del Estado de asegurar que una persona que está en FONASA y no tiene un ventilador se le traslada a una... Es que eso es otra cosa. Estamos hablando de la vida de las personas, eso es otra cosa. Pero ¿por qué la discusión hoy día, si el 85% de los chilenos se atiende en el sector público, en FONASA, por qué la discusión se va al 15%? Porque el sistema de salud como sistema, y eso yo creo que va a cambiar a futuro, se va a avanzar a un sistema de salud pública más poderoso, con un seguro básico universal que está en discusión, y el país se va a mover en esa discusión. Es decir, como resultado de esto, uno de los grandes cambios que yo espero que ocurra y que hay fuerzas que están moviéndose en esa dirección de un sector y otro, es tener un sistema de salud bastante más poderoso. Hasta Johnson en Inglaterra, cuando se enfermó de coronavirus, tenía una actitud, al igual que Trump, de debilitar los sistemas públicos y privatizar. Y salió del Instituto Nacional de Salud Pública de Inglaterra diciendo: agradezco a todos los que me han ayudado, incluso los que los atendieron eran inmigrantes, y él estaba en una postura anti-inmigrante. Entonces, la realidad te lleva a tener más sentido colectivo, sentido de conjunto, sentido compartido, y yo creo que el sector salud va a ser la clave. Así se va a mover hacia adelante. Sí, le doy la palabra a Magdalena, pero lo mismo podríamos hacer para la educación. Eliminemos los colegios privados. Si lo que está funcionando bien son los colegios privados, eliminemos los privados y vámonos todos a la educación pública, que es mala. Vámonos todos a la salud pública, que tiene deficiencia. Eliminemos la salud privada. Agrandemos la salud privada. Pero es que al final es eso. Un sistema enteramente privatizado. Por ejemplo, en educación, el 70% hoy día es privado.
En educación superior también las universidades del Estado representan en educación del total como el 15%. Entonces lo que estamos hablando es de un sistema público reforzado para garantizar la protección y las oportunidades para todos, especialmente para la mayoría. No estoy diciendo que haya que hacer desaparecer lo privado. Tiene que haber, lo va a haber, si es el peso de lo público para proteger a la ciudadanía, en su mayoría darle oportunidades a salir adelante. Magdalena. Sí, bueno, los países que lo han hecho muy bien respecto a la pandemia fueron precisamente países asiáticos que tenían más mundo privado y una mezcla entre mundo privado y público. Y precisamente el mismo historiador muy importante, David Starkey, hizo un video, una entrevista que le hicieron respecto al problema de Inglaterra cuando se disparó, y dijo que precisamente el gran problema de Inglaterra era su salud pública, que había de alguna manera fagocitado todo el mundo privado y que había creado prácticamente un nuevo Dios, y que de alguna manera esto es lo complejo. Si uno ve que la combinación debe ser público y privado, es más, esa idea de lo público tiene que ver otra vez con la idea ideológica. ¿Por qué el Estado le interesa tener colegios? Básicamente porque le interesa dominar conciencia. No hay una real intención de que haya una buena educación, menos en democracia donde un voto vale una persona. Lo que más conviene es que sean lo más ignorantes posible, y por eso esa idea de nivelar hacia abajo. Es más, porque hay un currículum único, lo que es absurdo. ¿Ya? Entonces, efectivamente, ¿por qué no dejan que las personas elijan? Sí, debería haber un mínimo establecido, y el resto que cada uno quiera lo que quiera, y si quiere aprender latín y griego, problema de ello. Entonces, básicamente aquí estamos hablando de dos visiones, de eliminar lo más importante que tiene el hombre. El hombre, para ser hombre, y lo que lo distingue de todas las especies, es que es libre. Eso. Es que no está determinado por su naturaleza, y que puede elegir ser ángel o demonio si quiere. Así de simple. ¿Ya? Y es más, la piedra, por más que quiera ser rabanito, no puede ser rabanito. ¿Ya? Pero el hombre sí. Y básicamente lo que se plantea desde las ideologías y que surgen es contra natura, es contra lo que somos nosotros mismos, la posibilidad de elegir. Usted nos puede escribir a conectados@radioagricultura.cl para participar. Tenemos varios mails aquí, así que pausa y regresamos. Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irane. Bien, ya estamos de vuelta. El retiro de fondos de pensiones, que fue descartado ayer con argumento por el ministro de Hacienda, tiene detractores y gente que lo está empujando incluso desde el oficialismo. Ayer varios diputados del oficialismo que votaron en ese sentido, y bueno, es un tema debatible, pero aquí hay contradicciones ideológicas. Yo vuelvo al tema de la ideología porque la ideología mete la cola en todo. Primero alegaron porque el fondo de cesantía se estaba recurriendo a los fondos de los empleados para salvar este momento de pandemia, qué sé yo, y esa misma gente que alegó eso hoy día está promoviendo que los empleados saquen de su propio fondo plata para... Entonces, yo realmente no entiendo.
¿Cuál es el objetivo final? ¿Es destruir totalmente la economía? De tal modo como circulan algunos videos que una vez pasado esta pandemia venga el golpe final de decir que hay que cambiar totalmente el modelo porque el modelo es un fracaso total, como dicen algunos. Entonces yo de verdad no, yo estoy muy pesimista con lo que se viene. Creo que va a terminar siendo un país donde va a gobernar la izquierda más dura. Creo que vamos para allá. Se está desestabilizando absolutamente todo. Ya no se defiende en principio. Y estoy muy preocupado porque yo creo que este país no va a volver a ser nunca lo que fue el 17 de octubre. O por lo menos esta generación no lo vamos a alcanzar a ver. Y creo que mucha de la gente que salió a protestar el 18 de octubre va a echar tanto de menos el 17 de octubre, tanto de menos, van a decir, en realidad el 17 de octubre estábamos en un paraíso. En mi visión muy particular, en mi opinión. ¿Qué opinan ustedes sobre esto de retirar un 10% o un porcentaje de los fondos de pensiones? Sergio Vitar. A los problemas nuevos hay que tener soluciones nuevas. Por eso yo a esta discusión que estamos teniendo ahora, que es tan polarizante, de decir, si yo estoy por la libertad, liquido el Estado. Bueno, Marx decía lo mismo, ¿eh? No sé si saben ustedes que decía que al final esto iba a evolucionar a la desaparición del Estado. Esas son posturas bastante radicales que no se ajustan a lo que uno enfrenta. Tiene que tener capacidad técnica y política de resolver problemas. Sobre el tema que está en discusión, la gran causa de este debate, ¿cuál es? Como del mismo el postnatal, que se está buscando un arreglo y el gobierno va a mandar un proyecto finalmente para proteger a las mamás, que se les suspende el postnatal en medio de la pandemia y no pueden salir, y que hay que ayudarlas. Está en cómo se protege a la gente que hoy día está sufriendo hambre, o cómo se protege a la gente que no puede salir a trabajar y es informal y no tiene ninguna otra protección. Entonces el gobierno se ha movido para allá. Si ustedes creen que si el gobierno se mueve para allá es un gobierno de izquierda, no, este gobierno no es de izquierda, pero está enfrentando una situación compleja. Veamos ahora el tema de las AFP, de la sacada de los recursos. Ahí hay una discusión. Mi opinión no es favorable a usar un retiro de las AFP para resolver el problema. Voy a decir por qué, y se lo he dicho a las personas de mi propio sector político, porque como tú bien dices, Checho, hay de un lado y de otro que piensan así, porque son temas complejos, no es que haya una rigidez mental, hay que ver la mejor solución. ¿Por qué no soy partidario? Primero, porque es injusto en el sentido de que favorece menos a los más pobres. Y nosotros tenemos que seguir políticas que favorezcan más a los más pobres. ¿Por qué favorece menos a los más pobres? Porque los que tienen menos cotización, menos años y tienen menos acumulado, van a sacar el 10% de mucho menos. Segundo, porque las mujeres tienen mucho menos que eso todavía. Y entonces las mujeres van a recibir menos. Y son justo los sectores que hay que apoyar. Entonces, ¿cuál es la alternativa? La alternativa, a mi juicio, es aumentar y perfeccionar con un sistema del instituto el ingreso familiar de emergencia con más focalización para enfrentar los temas de los sectores más vulnerables. Entonces, se está discutiendo eso. ¿Va a resultar alguna solución? Puede resultar alguna solución. Pero la que se está proponiendo a mí no me gusta por eso. Ahora, hay otros que opinan distinto que yo en mi propio sector político. Magdalena. Lo hay en la derecha. Hay gente que opina de una manera y de otra. Entonces, vamos a tener que discutirlo un poco más. Los populistas de derecha opinan todos que hay que sacarlo. Sí, bueno, me alegra mucho que Sergio opine eso. Yo también soy de la misma opinión. Creo que es una pésima idea, sobre todo pensando que en el fondo es comida para hoy, hambre para mañana, porque en el fondo se está quitando plata que es de las personas y del futuro de las personas en un momento en que ya no van a tener, digamos, activos, no van a estar trabajando. Pero aquí hay una cosa bien importante, porque ¿qué está detrás de todo esto?
Efectivamente, lamento tener que volver al concepto ideológico, pero de octubre en adelante se quiso imponer un gran cambio. Y vino la pandemia y esto como que quedó así como un poco como congelado. Sin embargo, lo que se ha hecho es aprovecharse de la pandemia para pegarle estocadas precisamente al corazón del modelo. Y ese ataque preciso que se le hace a las AFP tiene que ver con esa capacidad de ahorro y con el mercado de capitales, que fue lo que permitió, no es solamente las pensiones es una parte, el sistema que implicó la capitalización individual y que creó, y entregó también las AFP para que invirtieran las platas, porque las AFP no son el sistema, pero permitió la creación del mercado de capitales. Y por eso hay este ataque profundo a la AFP. Y los ataques siguen por todos los flancos. Básicamente, hoy día estamos podríamos decir, en un mismo proceso que el de octubre, pero como estamos guardados, hoy día es presionar, usar los problemas de la gente, como también lo fue en octubre, porque en octubre sí había problemas de la gente, está claro que sí, pero aquí habían dos agendas. Uno eran los reales problemas de las personas y otro era la visión ideológica. Y hoy día es lo mismo, están las dos agendas, nuevamente. Uno son los reales problemas de salud y de hambre de las personas que hay que resolver, y no tengo ninguna duda al respecto, y eso hay que hacerlo, y es más, tanto el sistema público como los privados se están moviendo para ayudar. Pero por otra parte están todos estos proyectos inadmisibles que van apareciendo uno detrás de otro y que muchos son inconstitucionales, y aparecen estas voces que dicen que no importa pasar a llevar la Constitución con tal de ayudar a las personas. O sea, toda esta cosa que va creciendo y vamos presionando al presidente. Y da lo mismo lo que se dé, porque nada va a ser suficiente, porque no se trata de ayudar a las personas, se trata de desmantelar el sistema económico y efectivamente, como dice Sergio, hacer una revolución y asegurarse los cambios constitucionales, incluso por la vía blanda, sin tener que llegar probablemente, o sí, porque no tienen certeza de qué es lo que va a pasar en el futuro, al plebiscito y a, en el fondo, una nueva asamblea que haga, en el fondo, de la Constitución. Están cambiando la Constitución ahora. Vamos a hablar de eso, ¿eh? Yo creo que cuando lleguemos a la Constitución ya va a estar cambiada entera, porque de a poco han ido cambiando. Oye, solamente para agregar a lo que tú estás diciendo, el ataque que ha tenido el sistema de pensiones con la AFP, circula por ahí por redes sociales un video donde un destacado abogado, un abogado con título universitario, dice que si tú te mueres, los fondos se los queda la AFP. Y afirma eso en un debate de un programa de televisión. No pude encontrar el video porque lo quería mostrar hoy día. ¿Cómo mienten descaradamente para lograr su objetivo? O sea, los fondos de la AFP son absolutamente heredables y son de la persona. Cada dice, pero si son de la persona, ¿por qué no lo puede sacar? Bueno, porque fueron creados con un fin determinado, que para la pensión. Por eso se llama imposición. Le imponen a usted que ahorre, porque si no el Estado se tendría que hacer cargo de todas esas personas. ¿Son malas las pensiones en Chile? Por supuesto que son malas las pensiones en Chile. ¿Es culpa de la AFP que sean malas? No es culpa de la AFP. La AFP han hecho bien su trabajo de administrar y rentabilizar los fondos. Lo he dicho hasta el cansancio. Entonces, no sigan mintiendo. Si quieren cambiar el sistema y quieren un sistema de reparto fracasado en todas partes del mundo, vamos a un sistema de reparto. Pero no le mientan a la gente. No le digan que porque la AFP han administrado las plata es porque le ha ido mal. Están desesperados porque tienen esa fuente de ahorro gigantesca y no la pueden manejar los políticos. Porque los políticos quieren manejar la emisión del Banco Central y los fondos de la AFP. Ese es el tema. Solo una observación. Mi observación a la fórmula para proteger retirando el 5 o el 10% no quiere decir que primero haya que ampliar el sistema de ingreso familiar universal, que es más progresista y pone los recursos públicos en general hacia los más pobres, y no que cada uno saque lo suyo de lo poquito que ha logrado ahorrar. Y segundo, que el sistema de AFP se va a reformar. El proyecto de ley está en el Congreso, va a haber un cambio hacia un fondo que se agregue de carácter solidario, se va a abrir las opciones para que haya más organizaciones, no tengan el monopolio los privados de... ¿Por qué dices eso tú? ¿Por qué ya tienen los votos ya? Pero ya tienen los votos. ¿Ya tienen los votos? Claro, pues hay bastante acuerdo si el mismo proyecto que mandó el gobierno contempla esos cambios.
No, pero sí que tenga un componente solidario, una cosa, pero se va a cambiar el sistema de FP. Ya las FP no van a administrar más las plata. Pero por eso no pongamos blanco y negro, porque el espacio de la realidad no es blanco ni negro, es más bien gris. Entonces tenemos que buscar combinaciones. La combinación del proyecto que está ahí va a tener una larga discusión. Es un fondo solidario que puede ser 6-7%, que haga compensación intergeneracional hacia los más viejos y intergénero hacia las mujeres, y al mismo tiempo que haya posibilidades de ampliar la gestión para que el ciudadano pueda elegir quién puede hacerlo y darle más relevancia al sector público en la posibilidad de competir y de regular. Vamos a las noticias y regresamos. Hola Chuchito, mira, francamente yo creo que si hay un contexto en el que se pudiese justificar un asistencialismo y un subsidiarismo como el que se está dando, porque claramente en pandemia la gente obviamente no quiere salir a trabajar también por miedo, ¿cachai? No es un contexto en el que podáis decir sal a trabajar y la cuestión. Ok, pero tampoco es una cuestión que se tenga, como proponía el otro caballero, que se tenga que normalizar. Don Sergio, hace un par de semanas atrás le quedó de enviar los datos de los falsos exonerados políticos a don Sergio Vitar. No supe qué opinión tuvo esa información el señor Vitar. Me gustaría saber a qué conclusión llegó. Yo te hablo Francisco de Viña. Oye, te escucho todos los días, pero hoy me conecté un poquito tarde, así que no sé si han tocado el tema. Pero lo mío va por el tema de la señora que está pidiendo la devolución de los fondos de la AFP. Se ha dicho que si ella retira todos los fondos de la AFP va a dejar de recibir su pensión mensual, ya que lógicamente no hay dinero para que siga generando esa pensión. Gracias. A ver, hay varias cosas. Lo que dijo el economista, según el primer auditor, eso no es cierto. Chile se ha venido endeudando a tasas bien peligrosas desde el primer gobierno de Michelle Bachelet en adelante. Existían unos fondos soberanos que llegaron a una cifra bastante importante, que ahora han disminuido bastante y prácticamente ahora se han comprometido prácticamente todos esos ahorros en las políticas públicas necesarias, obviamente, que tiene que hacer el gobierno. Si la gente no puede salir a trabajar, alguien le tiene que dar recursos para que puedan vivir. En eso no tengo duda que algo hay que hacer al respecto. A mí me gustaría una combinación de trabajo con ayuda. Esto de permanentemente tener a toda la gente encerrada sin buscar alternativas y creer que la plata cae del cielo, a mí no me gusta mucho, porque vamos a pagar costos muy, muy altos en el futuro. Y estoy de acuerdo que si se necesita asistencialismo, hoy es cuando más se necesita, es cierto lo que dice el auditor. Y por último, el indicador que dice el auditor de que el 70% del sueldo de los chilenos está, o el 70% lo dedica a pagar deuda. Bueno, hay varios componentes ahí, pues. Un componente que efectivamente los sueldos puedan ser bajos y no le alcanza a la gente para vivir como ellos quieren vivir. Y la otra es la responsabilidad, porque si uno va, de repente ve en ciertos lugares gente que no tiene ni para comer,
y entra dentro de la casa y tiene un televisor de una pantalla de 60 pulgadas. Yo no me quiero meter en las preferencias de la gente porque cada uno puede hacer lo que quiera con su plata. Y si la persona libremente decide que prefiere tener un televisor de 60 pulgadas y comer mal, es su decisión. Eso no, yo no me voy a meter porque eso forma parte de la libertad. Pero anda a ver lo que pasa cuando tú entregas plata. En vez de irse a las prioridades, mucha gente se va a comprar las mejores zapatillas o la camiseta de marca. Ahí hay un tema educacional muy, muy importante. No quiero decir que toda la gente que está endeudada es porque se compra televisores. Hay mucha gente que no encuentra otra forma de llegar a fin de mes sin endeudarse. No quiero que se malinterprete, pero también hay mucho de responsabilidad personal en cada una de las decisiones que uno toma. Ahí están, no sé si alguien quiere hacer un comentario sobre los WhatsApp o pasamos a otro tema. No, lo que quería decirte solamente es que por lo menos yo estoy escuchando con eco tu voz. No sé si el equipo técnico te aclara respecto a... Perdón. Tenía abierto el micrófono. ¿Ahora no me escuchas? Ahora sí. Ahora se oye bien. Es que tenía abierto mi micrófono de Skype, perdón, no me di cuenta. Porque como te hablé en la pausa, internamente lo dejé prendido. No, ahora está bien. Ya. Yo quería, si me permite, para mirar un poco hacia adelante, ¿qué medidas vamos a tener que tomar y cuál va a ser la realidad? Ayer la Universidad de Washington de Estados Unidos, que lleva un análisis de las proyecciones de contagios y de fallecimientos en los distintos países del mundo en el tema del COVID, entregó una cifra que me sorprendió. Yo siempre he creído que es más alta, pero esta me parece muy alta, de que en Chile lo que proyecta es, hoy día tenemos 5.000 fallecidos. Esa es la cifra que acaban de entregar. 8.000 fallecidos. Si se suman los fallecidos que posibles por coronavirus, llegamos a 8.000. Pero en las cifras que entregó recién el gobierno, agrega los 200 o ciento y tantos, 170 de hoy día, y llega a 4.900 y tantos. Te estoy buscando porque aquí me lo acaban que entregar hoy. Pero puede ser la que tú digas, pero por lo menos me lo acaba de mandar la Ángela. Espérate, déjame que lo estoy viendo, lo estoy buscando. Es que la Ángela me manda a distintos WhatsApp. Producción de conectado o me manda a su cuestión, pero es un problema interno mío. Ya, a ver, en el día de hoy, 4.648 contagios nuevos, 259.064 contagios totales, 4.903 fallecidos con PCR, más 3.069 fallecidos probables como COVID. O sea, si a los 4.900 le suman los 3.000, llegamos a 8.000, más o menos, que era lo que te estaba diciendo yo. Es que depende cómo lo sumes. Pues, si sumas los por o los con coronavirus, te cambia totalmente la fecha, la cifra. Bueno, podemos usar la cifra segura que dan respecto de que tienen testeo, son 5.000. Pero puede haber un margen adicional de 3.000, como dices tú. Pero en todo caso, la cifra que entrega la Universidad de Washington es que en Chile va a haber en los próximos meses entre 18 y 34.000 fallecidos. Yo he estado haciendo las proyecciones también en base al número de contagios. Hasta ahora, la relación por los meses de abril y mayo era que el 1% de los contagiados, uno podía calcular los fallecidos. O sea, si tú tenías 100.000 contagiados, 1.000 fallecidos. Y hoy día estamos en 250.000 contagiados y nos hemos ido a 5 o a 8.000. Es decir, del 1 de los contagiados al 2% o 2,5%. Ahora, ¿qué porcentaje de los chilenos puede estar contagiado? Las cifras que se están dando por algunos científicos y epidemiólogos es que si el 6% de todos los chilenos está contagiado y redondiemos, 20 millones, quiere decir que hay 1.200.000 contagiados. 1.200.000 contagiados. Si tú calculas que el 2% de esa cifra puede fallecer, son 24.000. O sea, estamos en el rango
de lo que dice la Universidad de Washington, siempre y cuando aceptemos que el porcentaje de contagiados más alto. Ahora, ¿estas cifras para qué son? Para no enredarnos. Es que tenemos que prepararnos para un camino más duro, con más fallecidos, y por lo tanto las medidas que tenemos que tomar son más drásticas. Tenemos que cuidarnos más y vamos a tener todos que contribuir a salir menos, protegernos más, y desde el punto de vista económico vamos a tener que ir ideando nuevas fórmulas que dentro de los márgenes disponibles nos permitan evitar que la gente que está peor sufra más de lo que está sufriendo y pueda tener recursos para comer y pueda tener recursos para moverse. Oye, anoche por eso quiero poner mirada hacia adelante para que tengamos una visión y no estemos solo en el corto plazo, sino que nos preparemos psicológicamente, económicamente, socialmente. Sí, mira, ayer yo estaba en la misma posición tuya en una discusión que tuvimos fuera de la radio con un grupo de personas bien informadas, digamos, algunos con preparación científica y qué sé yo, y hay varios que dicen que esta no es una pandemia, que aquí hay una exageración, que hay una corriente de opinión al respecto. Si uno empieza a mirar, efectivamente se empieza a meter en las cifras de otras pandemias que ha tenido la historia, y en esto nos puede ayudar harto Magdalena, que es una historiadora. Esta no es una cifra para la alarma, para la forma como se ha enfrentado, para la paralización total que ha tenido la economía mundial, porque aquí todos los economistas más importantes del mundo dicen que esto va a ser una recesión mundial gigantesca. Entonces, como que no hay una relación entre la cantidad de contagiados y muertos con las medidas tan exageradas, entre comillas. No soy nadie para decir si son exageradas o no, porque no soy no soy especialista en este tipo de epidemias. Sin embargo, pareciera ser que no hemos sobrereaccionado a la cantidad de muertos. Magdalena, a ver, ¿cuál es tu opinión? Bueno, yo he estado trabajando en ese tema, ahora estoy preparando una charla que hace un análisis histórico largo, y cuando digo largo es muy largo. ¿Ya? Es más, hay elementos que estoy tomando desde la crisis de la República Romana, que culminó en el gobierno de César Augusto y que de alguna forma concentró el poder en la idea de que viene una crisis profunda y que viene autoritarismo. Luego, posteriormente, tomo la peste negra como un equivalente que evidentemente la gente ha tendido a comparar la peste negra con lo que está sucediendo ahora, y es y no es comparable. Es comparable porque es una pandemia inmensamente infecciosa, pero hay que comprender que en la peste negra se murió la mitad de la población de Europa, un tercio de la población general, pero la mitad de la población de Europa, lo que va a tener un impacto económico muy distinto, porque al morir la mitad de la población va a haber posteriormente en el siglo XV y XVI un auge económico, que ahora no va a suceder, porque ahora todos se infectan, sí, pero la mortandad es muy baja en relación, y por lo tanto lo que estamos haciendo con todas las medidas de destrucción económica. Así que no vamos a tener un auge, sino que vamos a tener en el fondo un tema económico de contracción y, como bien tú dices, de recesión. Y por otro lado, después de la peste negra, se va a concentrar el poder, se va a ir concentrando el poder, se le va a quitar el poder a los señores feudales, van a aparecer los reyes y vamos a llegar al absolutismo. Es el proceso, en el fondo, de concentración del poder. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque luego va a venir una otra crisis que va a coincidir con la gripe española y con la Primera Guerra Mundial, que va a llevar a una visión que va a culminar en los totalitarismos. Entonces, yo tengo mucho temor porque efectivamente creo que hay de las dos cosas que estamos planteando. Hoy día hay dos pandemias paralelas. Una pandemia es, de alguna manera, la enfermedad misma que contagia y que, es más, yo me río porque digo, no importan los contagiados, porque la mayoría de la gente se mejora. Y por lo tanto, ese número de cuántos están contagiados, nos vamos a tener que contagiar todos, punto, that's it. ¿Ya? Y eso es un dato. ¿Ya? El punto es que ojalá se mejoren lo más posible y que mueran los menos en el camino. Y en ese sentido no se está haciendo mal. Pero efectivamente uno es la enfermedad y la otra es la ideología que viene con mucha fuerza y que generalmente se combinan. Eso se produjo en los años 20. Si nosotros miramos los años 20 y miramos lo que es ahora, hay un equivalente. Y los años 20 culminaron en los años 30 con los totalitarismos. Y yo me temo que hoy día vamos a renunciar a la libertad y vamos a entregar más poder al Estado. Y no es solo en Chile. En Chile tenemos nuestra propia pandemia doble,
pero en el mundo también. Y es más, cuando aparecen personajes de los gobiernos diciendo que no es inmiscuirse en la vida privada, vigilarte por el teléfono, de alguna manera hay que comprender que eso suena como a George Orwell. O sea, vamos camino. Lamento verlo así, pero eso es lo que va a suceder. Vamos a tener en el futuro gobiernos autoritarios que además van a decir que están protegiendo tu libertad. Por lo tanto, van a redefinir lo que es la libertad. Se va a perder la libertad. Y esa es la gran batalla que estamos peleando hoy día. Interesante el análisis, Sergio. Ustedes saben, o algunos de los auditores más de lo que sabe uno, de la pandemia que ocurrió en Chile en 1957, que sería interesante incorporarla a cualquier análisis histórico. Ahí las cifras, esto está ya más o menos en julio del 57, y es una de las más fuertes que ha tenido Chile, y se calcula que hubo más de 8.000 muertos, otros dicen 20.000 muertos. Se extendió, es una especie de influenza, y después rebrotó el año 59, o sea, en el gobierno de Carlos Ibáñez al final, y rebrotó al comienzo del gobierno de Jorge Alessandri en el primer año. Y se señala, además, a mí me ha llamado la atención al mirar estos datos, de que Chile de nuevo fue uno de los que tuvo la mayor tasa de mortalidad de América Latina. Entonces, es interesante analizar esa experiencia también, porque los países no se inventan, tienen cierta continuidad. ¿Cómo se reaccionó el año 57? ¿Qué se hizo en esa materia? ¿Cómo se fortaleció el aparato público de salud? ¿Por qué se generaron esas muertes? ¿Y cómo se combatió? Bueno, era una influenza, y la influenza hoy día tiene vacuna, aunque siempre existe. En este caso es otro virus, y por lo tanto no sabemos si va a haber o no vacuna, y cuándo va a haber, y si va a haber una perduración de esto de 1, 2, 3 años hasta que aparezca una vacuna y un tratamiento. Pero yo llamaría la atención sobre este punto. Es bueno informarse y saber qué se hizo en ese tiempo y por qué Chile, igual que hoy, se ha colocado entre los que tienen más fallecidos por millón de habitantes en América Latina. Nosotros siempre hemos creído que tenemos un buen sistema y somos más disciplinados, pero una vez más los datos muestran una cosa distinta, y es bueno que analicemos por qué, para mejorar. Sí, bueno, vamos a tener que hacer la pausa ahora. No se mueva nuestra sintonía, tenemos todavía mucho que contarle, sobre todo de lo que está opinando la gente. Pausa y regresamos. Muy bien, ya estamos de vuelta, amigos queridos. Tenemos, léeme por favor, dame pelota, dice un auditor, para llamar la atención. Buenos días, se habla mucho de la justicia en todos lados. Es justo que los que pagamos más impuestos, casi la única contraprestación es el alumbrado público, y los que pagan menos impuestos tienen muchos servicios de todo tipo, hasta escolta policial en funerales. Saludos cordiales, Philip Tiselli. Tremendo tema ese, Philip, del narcotráfico, como ha ido creciendo en nuestro país, como hemos ido perdiendo la batalla del narcotráfico. En el WhatsApp anterior quedó la duda sobre el tema de los falsos exonerados. Mira, la verdad que te quiero poner un tema, Sergio, a ti a propósito de esto, porque tenemos otro WhatsApp que tiene que ver con que uno quisiera
que además de toda la recaudación, todo lo que el Estado se está endeudando, está echando mano a las reservas que teníamos para poder enfrentar esta crisis, ¿hay alguna mirada hacia el interior del ombligo del Estado? Sabemos que hoy día los funcionarios públicos ganan en promedio un 30% más que en el sector privado. Sabemos que hay una serie de políticas públicas que no dan resultados, se siguen haciendo. Sabemos que hay falsos exonerados y les seguimos pagando. ¿Cuándo va a venir la mirada? Entonces, en este contexto como el que el gobierno quiere dar una señal, y a mí me da la impresión que da una señal equivocada cerrando algunas embajadas. ¿Por qué digo que es una señal equivocada? Porque toda la política económica y chilena está enfocada hacia las exportaciones, hacia la relación con el resto del mundo, y en este contexto se cierran algunas embajadas. Yo he recibido muchos llamados incluso de la colonia siria en Chile, que es muy grande, de la cual tú eres descendiente, Sergio, también, que están muy molestos con el cierre de la embajada siria por lo importante que es la colonia siria en Chile. Es una colonia bastante grande. Ya por último, para temas administrativos necesarios, y hay otras embajadas que no hay ni relación comercial, ni tiene una colonia grande, y siguen abiertas. Entonces, de repente, como que a mi juicio el gobierno, en vez de tomar las medidas que uno espera que tome en términos de efectivamente reducir costos donde tiene que echar mano, manda señales equivocadas. Me gustaría conocer tu opinión, Sergio. Bueno, te agradezco que hayas puesto el tema, porque yo creo que el gobierno debe retroceder, reconsiderar. De hecho, de la información de que dispongo es que ha habido una reunión que invitó el propio ministro Rivera a los ex ministros de Relaciones, que fue bastante dura, y la mayor parte de los ministros, de un lado y de otro además, ¿no?, de unos gobiernos y de otros, le hicieron ver de que esto tenía un costo estratégico y político para Chile que podía ser muy alto, contra un costo económico muy bajo. Y esto se ha aplicado a Dinamarca. Entonces se ha dicho, en Dinamarca nosotros en este momento tenemos una serie de acuerdos con ellos, tratados con ellos. Ellos tienen un desarrollo digital muy poderoso, importante que nosotros estemos allí. Además, Chile está negociando con la Unión Europea un segundo tratado de libre comercio. Entonces, cerrar embajadas de dos países europeos es una señal también de desinterés. Luego está el caso de Grecia. Con Grecia hay una relación antiquísima que se ha desarrollado por años. Además, el peso que tiene Grecia en la cultura democrática del mundo. Luego está el caso sirio que tú has nombrado. Acá hay una cantidad importante de descendientes, pero además quiero mencionar algo que le hicimos ver, yo mismo le mandamos notas y, en fin, a la Cancillería para que cambie esta situación. Chile reabrió la embajada siria el año pasado. Y fue todo un evento importante, porque la gente descendiente siria aquí juntó dinero, mandó ambulancias a nombre de Chile. Las ambulancias que circulan por Siria para guerra y para ayudar, dice República de Chile. Ha mandado medicamentos. Ha generado una relación con el Medio Oriente también, que es muy importante, porque históricamente Chile, no sé si saben, como también uno de los fundadores de las Naciones Unidas, fue uno de los 45 países que firmó la creación de las Naciones Unidas, estuvo presente en la creación de los estados de Siria, Líbano, Jordania, después de los protectorados, al término del protectorado después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, hay una tradición más grande. El ejército chileno mandó tropas a la altura del Golán en los cascos azules de las Naciones Unidas. Todo eso le da a Chile una presencia estratégico-política, que aunque seamos un país más chiquitito, entonces retroceder en eso genera un costo que de reabrir mañana la embajada tiene un costo más alto que lo que te ahorras ahora. El costo total que anunció el gobierno de todo este cierre son del orden de $4 millones. Y se acaba de aprobar un fondo adicional para el Estado de 1.200 millones, 12.000 millones de dólares. Entonces, no hay proporción. Y no es solo una cuestión de costo. Así que yo espero que los asesores del gobierno, la opinión pública, el propio Mercurio ha sacado 2 editoriales diciendo que esto es un error.
yo encuentro que algo anda mal en la forma que el gobierno toma decisiones, sin consultar. Yo creo que gran parte de sus errores es que no consulta suficientemente a la gente involucrada, comete errores y después retrocede. Tiene que oír más, este es un error. Yo creo que hay que echar pie atrás. Bueno, yo lamentablemente he tenido que convertirme en crítico de muchas de las medidas del gobierno, porque yo no soy una persona que defienda a ultranza las cosas, aunque me dé cuenta que son equivocadas. Por ejemplo, en esto de hacer un catálogo de los bienes esenciales, yo creo que se equivoca el gobierno, Magdalena, porque al final de cuentas va en contra de los principios de los que votamos por ellos. Pues si nosotros, los que votamos por ellos, ¿por qué a mí un gobierno me va a decir qué es lo que es esencial para mi consumo diario? A lo mejor a mí me gusta comer galletas de agua y para mí la galleta de agua es importante y para otro será importante, no sé, pues, salir a comprar gas porque necesita calentarse, es más importante para él calentarse. No sé, no tengo un ejemplo bueno en este minuto, pero es la libertad. O sea, toma decisiones que finalmente tiene que regular el gobierno. Está bien, en la pandemia uno acepta improvisaciones porque es algo nuevo. Nadie sabe cómo enfrentar esta cuestión y lo más probable es que nos equivoquemos en algo nuevo. Pero en el resto de las cosas, equivocarse permanentemente, no sé, Magdalena. Bueno, lo que tenemos bien claro que incluso en pandemia el mercado se regula solo. Las voces hace un par de semanas atrás eran de fijar los precios, sobre todo en ciertas cosas, el alcohol gel, las mascarillas, y eso lo hizo España. Por eso yo digo que hay que mirar la historia, y lo hizo España, y ¿qué sucedió? No hubo más mascarillas, desaparecieron. Y eso es lógico, si uno mira la historia para atrás, después de la Segunda Guerra Mundial, los países optaron por el socialismo, y aquellos países que optaron por el socialismo, como fue el caso de Inglaterra, tuvo carestías posguerra largo tiempo. Por otro lado, la República Federal Alemana, que va a decidir liberar los precios, en un momento en que todo el mundo fijaba los precios, Chile también, va a liberar los precios, va a terminar con la carestía rápidamente. ¿Y eso por qué? Por lo mismo que sucedió ahora. Aquí decían el tema de las mascarillas. Rápidamente emprendedores de todo tipo se pusieron a hacer mascarillas. ¿Y por qué se pusieron a hacer mascarillas? Porque el precio estaba bueno y por lo tanto les convenía hacer las mascarillas porque era un buen negocio. Y en la medida que hubo más mascarillas dispuestas en el mercado, el precio bajó. Eso es lógico. Cuando hay oferta que es, digamos, capaz de suplir esa demanda y hay después sobreoferta, el precio baja. Entonces es al revés. En vez de fijar el precio, hay que dar mayor libertad. Entonces, déjame apoyarte con lo que estás diciendo. Yo compré unas mascarillas en 5.000 pesos cada una, llegué a comprar en 5.000 pesos cada una de esas desechables, y hace 2 días compré una caja de 50 de las mismas, 13.000 pesos. 50 mascarillas. O sea, ¿cómo se reguló el precio? Porque, claro, dejaron libres los precios. Al principio tú pagabas un poco más, pero incentivó a que mucha gente se pusiera o a importar o a fabricar. Justamente, pues eso es la libertad de precio. Exactamente. Y eso es lo que de alguna manera se autorregula. Y es más, que esta idea de qué es fundamental y qué no es fundamental, también hay que pensar que aquí hay toda una economía que cuidar. ¿Cuántos productores de distintas cosas que pueden ser categorizados de no fundamentales están tremendamente complicados hoy día? ¿No habría también que de alguna forma no desincentivar que sigan produciendo o que sigan vendiendo? Es más, debiese darse más facilidades logísticas hoy día. O sea, la logística hoy día es una de las cosas, muchos rubros han derivado a la logística, incluido aquellas aplicaciones de traslado de personas, tanto Uber, Cabify, hoy día están repartiendo paquetes, ¿ya? Y eso es algo, que es lógico, de ajustarse al medio, ajustarse a este cambio, pero ojalá que sobrevivan la mayor cantidad de productores y de emprendedores, y que tengamos bien claro que varios van a morir, pero estas políticas públicas que por decreto establecen qué cosas sí y qué cosas no ayudan al todo. Esto es un organismo, la economía es un organismo completo, y por lo tanto no hay que solamente ponerle todos los remedios al pulmón.
¿ya? Porque efectivamente, entre que le ponís los remedios al pulmón, se te echa a perder el riñón, ¿ya? Esto es un todo. Entonces, no intervengan, eso es lo que es el gran llamado. Así es. Pero, ¿puedo decir algo? Sí, claro. Sí. Este tema creo que es muy importante, porque si, como dijimos delante, hay que prepararse, sin angustia, sino estar preparados psicológicamente para un escenario duro y largo. Ojalá no sea, pero una sociedad que tiene resiliencia para hacerlo, tiene que estar preparada. El tema de abastecer de alimentos al grueso de la población que puede no tenerlos es de prioridad 1 para la convivencia de los chilenos y para la democracia. Entonces, en ese sentido, ¿qué es mejor? Una canasta es una forma de racionamiento. Puede ser un gesto de una vez, pero esa no es la fórmula. La fórmula es o establecer, como se ha hecho con el ingreso familiar de emergencia, el llamado IFE, que se aprobó recién, y otros mecanismos para sostener a las familias que se quedan sin empleo por el tiempo que dure aquello, y que la gente decida qué hace con ese dinero. Y el otro mecanismo, en el caso de la alimentación, es una tarjeta que se está usando, que se puede manejar electrónicamente, magnéticamente, y que se te da una cantidad de dinero que puedes comprar en determinados lugares, pero tú decides. Si el Checho Herane quiere comprar galletas de agua, puede comprar galletas de agua. Si otra persona necesita comprar otro alimento para niños, porque tiene niños chicos. Entonces, esa flexibilidad es fundamental. Yo creo que el gobierno cometió un error allí, ha recuperado, va a terminar de entregar su primera tanda de canastas, pero eso no va a seguir. Pero esa es la fórmula, y para eso necesitamos plataformas tecnológicas que permitan disponer de esas capacidades y usar la tecnología al favor de las familias que necesitan sobrevivir en este tiempo y tener buenas conexiones y buen abastecimiento y mantener la cadena de producción de alimentos. Ojo con eso. Yo supongo que está más o menos asegurado, pero no sé si es seguro. Vamos a escuchar a los auditores. Beto, escuchémoslo y después de ahí nos vamos a la pausa. En Conectados, dígalo en 30 segundos. Hola, Checho. Frente a la pregunta de tu programa, ¿cómo se combate esto? Se combate con justicia. Se combate con justicia social. En la medida que haya justicia social, no hay ninguna necesidad de ideas extremas. Chao. Buen día, Sergio. Un completo desastre todo. Carabineros, fiscalizadores municipales, Seremi de Salud no los toman en cuenta, se los pasan por el arco del triunfo. Como dijiste en tus audios anteriores, paren el hueveo. Es así de simple. Fracaso, no sirve la cuarentena. Tomen medidas drásticas. Saludos. Muy buen día, Radio Cultura, señor Checho Herane, cortito. En el estallido social mis fondos bajaron, porque a usted no le gusta la palabra pérdida, de 20.300.000 a 16.690.000, más de 3 millones de pesos. Al día de hoy tengo 19.994. La AFP lo hace muy, pero muy bien. El 10% no representa casi nada. Pongámosle tope, hasta los 60 años que se le den, hasta los 65 tienen que jubilar las personas. Demos el 10%. Gracias. Richard Ortiz acá. Buenos días, Checho, panelistas, ¿cómo están? Buenos días. Quiero hablar sobre el famoso bono para los que boleteamos como independientes. Resulta que yo boleteé, la última vez fue en febrero. Ayer entré a la página y me dan un bono de 25.000 pesos. Y no es bono, porque eso hay que devolverlo en la próxima declaración de renta. Entonces, ¿de qué ayuda estamos hablando? Es un préstamo de 25.000 pesos. Por favor, ¿hasta cuándo ya? Hasta luego, gracias. Saludos a todo el panel. Oye, la Magdalena, capísima, deberá tenerla permanentemente, porque con ideas claras y se entiende perfectamente lo que ella quiere expresar. Un saludo, que estén todos bien. Dos cositas. El bono para los que boletean, un desastre, estoy de acuerdo. Un enredo. Ayer vi al periodista tratando de explicarlo
¿Por qué hacen las cosas tan complicadas si se pueden hacer más sencillo? No, porque si usted boleteó en el mes de no sé cuánto, podría pagar el año no sé cuánto, no sé, la mitad y el otro año no sé cuánto. O sea, yo la verdad soy ingeniero comercial y no entendí nada. Nada. Ahora, quiero decir que soy de los malos ingenieros comerciales, para no echar la culpa. Pero ¿por qué hacen políticas tan enredadas? Y con respecto al pare en el web, efectivamente me ha tocado salir nuevamente a la calle y la ausencia de control es total. O sea, yo no entiendo por qué, porque vuelvo a repetir, a lo mejor habrá una explicación de que no puede haber en la Costanera Norte alguien parando, o no puede haber alguien en la Alameda o en Providencia, pero sí vuelvo a repetir, porque me voy a cansar de decirlo, si yo tengo la sensación de que salgo a la calle y me van a controlar, voy a andar con mis permisos, porque si no me arriesgo a que me... Pero si hay una sensación de que nadie te controla y que podéis cruzar todo Santiago sin pasar ni un control, obviamente que las autoridades están fallando. O sea, aquí estamos claros que ha fallado la gente, ¿ah? Porque el chileno no es responsable. Entonces, frente a eso, tú no puedes diseñar una estrategia en base a la responsabilidad del chileno si ya sabes que no es responsable. Entonces tiene que controlar nomás y fiscalizar, lamentablemente. Pausa y regresamos. Muy bien, ya estamos de vuelta con la última parte. Chupé, que se nos pasó rápido el programa, quiere decir que debe haber estado entretenido. Por último, me gustaría que tocáramos un tema político en estos breves minutos que nos quedan, Sergio, Magdalena, y tiene que ver con el plebiscito, que sigue la discusión si efectivamente... con la cantidad de elecciones que se nos vienen, con la pandemia, vale la pena postergarlo, no postergarlo, que efectivamente también como que muchos piensan de que donde se aleja la posibilidad de hacerlo, se está cambiando la Constitución antes, en varios aspectos, digamos, y me gustaría conocer la opinión de usted si es tan importante un cambio constitucional en este minuto como para hacer este gasto y esta elección que aparentemente todavía no va a estar totalmente erradicado la pandemia. Magdalena, y termina Sergio, o como quieran, no sé. Bueno, a ver, yo nunca fui muy partidaria para nada de este plebiscito, porque creía que básicamente la elección se había hecho, había ganado una mayoría con una cierta visión de mundo, y de pronto toda la situación de octubre cambió todo y estableció y puso la Constitución sobre la mesa cuando la Constitución no era el tema, y tampoco la Constitución solucionaba los problemas inmediatos de las personas. Más allá de eso, se puso esto como hoja de ruta, y seguimos avanzando. Supuestamente en abril íbamos a llegar a esto, y efectivamente, como bien dice Sergio y lo ha planteado ahora todo, han cambiado las condiciones. Estamos en una circunstancia en que gastar ese dinero, que siempre era absurdo, pero bueno, muchos plantean y muchos buscaban esto para poder desmantelar el modelo. Y hoy día muchos también ven que esto tal vez no es tan necesario, porque lo están haciendo igual, en la medida que van negociando y empujando y poniendo y usando la crisis para esto.
Ahora, yo creo que no vale la pena ni gastar las cosas y que si se va a hacer un cambio constitucional debía haber hecho como la Constitución lo establecía, no había necesidad de haber cambiado ese artículo 15 y lo tendría que haber hecho el Congreso. Y más encima ya vamos a estar pronto a elegir un nuevo Congreso y que por lo tanto ojalá sea un poco mejor. Es más, yo creo que es casi imposible que sea peor que el que tenemos, por lo tanto mis esperanzas son que sea un poco mejor y que se hagan los cambios constitucionales que se necesiten, pero escribir una nueva Constitución desde cero a mí me parece lo más absurdo, lo más soberbio y lo más, podríamos decir, poco, básicamente poco de reconocer lo que la identidad y la historia, este afán de tratar de borrar la historia y es más, votar los monumentos para que las cosas que no nos gustaron no hayan pasado. Eso suena como a Orwell. El Ministerio de la Verdad está haciendo de la suya y esto también es parte de lo mismo. Sí. Lamentablemente se nos fue el tiempo, Sergio, solamente para despedirse. El próximo jueves tendrás tiempo para explayarte, pero solamente para despedirnos porque ya se nos fue totalmente el tiempo. Bueno, Sergio. ¿qué quieres? ¿Me despido diciendo chao o argumento algo? Yo lo que quiero decir es que hay un plebiscito, está acordado, es en octubre. Nueva Zelanda va a tener elecciones en noviembre, Estados Unidos va a tener elecciones en la primera semana de noviembre, ¿sí? Bolivia va a tener elecciones en septiembre. Entonces lo que tenemos que hacer los chilenos, el que está en desacuerdo como Magdalena, vota que no. Y los que están de acuerdo, votamos que sí. Pero yo creo que el hecho de que todos los chilenos y chilenas podamos dar nuestra opinión para el camino que vamos a seguir, eso me parece muy importante. Y el camino es ese. Y quiero dar un saludo a uno de tus representantes, a tu invitado, a Out. ¿Tú invitas a Out todavía? ¿Está viniendo? Los días lunes está siempre como panelista. Sacó un libro que yo quería decir que es un libro muy bueno y creo que sobre historia, que vale la pena que se sepa por los auditores de tu programa. Sí, por supuesto, sí, lo promocionó también en el programa. Ya, gracias Sergio Vitar, gracias Magdalena, gracias a nuestras diferencias que todavía las podemos enfrentar en forma civilizada. Anda circulando tanto video de que invita a todo lo contrario, a no enfrentar nuestras diferencias en forma civilizada, que la verdad que asustan. Y por supuesto que este plebiscito también, en la forma como se generó, también no fue tan democrático, porque fue con una pistola arriba de la mesa. Nos vamos, queridos amigos, si Dios quiere nos encontramos mañana con mi querido Garfield, aquí como todos los viernes. Chao, gracias y que Dios los bendiga. Fue Conectados en Agricultura.